Listo. Bueno, saludos a otra noche de mitos. Hoy estamos Karina Alejandra Aguado y mi persona, Soledad Vázquez Armella, y vamos a estar comentando, bueno, siguiendo en la línea de mitos de Venezuela. Hoy vamos a hablar de uno de los mitos de uno de los lugares más conocidos de nuestro país, que es el Tepuy Roraima, también conocido como Monte Roraima, se consigue como las dos formas, sin embargo su nombre indígena total es Tepuy Roraima. El Roraima es una de las formaciones geológicas más impresionantes de Venezuela, de la Amazonía de Guayana. Bueno, estamos muy emocionadas por el mito de hoy. Les comento que yo nací por allí, por la zona de Guayana. Entonces, es un mito que me trae muchos recuerdos de mi infancia, un mito demasiado muy hermoso. Como podemos ver, aquí vemos la imagen. Esta imagen es un tepuy. Los tepuy son formaciones geológicas de la antigüedad que forman parte de lo que es el macizo guayanés. Como conocemos, el macizo guayanés está vinculado en lo que es toda la zona de las Guayanas, que tiene una parte en Venezuela, una parte en la Guyana inglesa, una parte en Brasil. Toda esa zona se le llama macizo porque es una zona geológicamente antiquísima. Puedes colocar la otra lámina, por favor. Cari, coloca la otra para... Ajá. Es una formación geológica antiquísima y los tepuis se dice que son formaciones rocosas que vienen desde el tiempo de la Pangea. Era la siguiente esta, la anterior esa. Ajá. Por tanto, son una de las formaciones más antiguas de la humanidad y que aún están visibles. Como podemos ver, son grandes rocas planas en la parte superior eh, y tiene cada una distintas historias. Hay historias en común que unen a los tepuy y una de las historias más comunes que se trazan entre los tepuy es su vinculación con los árboles sagrados, árboles de las frutas o árboles de la vida. Por ejemplo, el Roraima tiene uno de los mitos más conocidos, que es el que vamos a revisar hoy, pero también está el mito, hay mitos en otros tepuy de Venezuela, como como el Cerro Autana, el cual también tiene un mito sobre el árbol de todas las frutas. El Cuquenán Tepuy, que está ubicado al lado de Roraima, que estamos viendo ahorita, que también tiene una historia como lugar de resguardo de los espíritus, pasa también con el Roraima. Entonces vemos en común, ¿no?, que los tepuyes, por ser una formación tan antigua, guardan este símbolo mitológico asociado a la madre o a los orígenes de la vida. Este tepuy se encuentra al sureste del Parque Nacional Canaima de Venezuela, al lado de Cuquenán Tepuy. Eh, Se dice que Julio Verne, en su famosa novela El soberbio Orinoco, escrita en 1892, se inspira en ella y de hecho hace una descripción de Roraima. Hay diversas versiones que se han datado sobre el mito que vamos a tratar hoy, que es del árbol de todas las frutas. Pero hoy vamos a tomar algunas versiones de María Manuela de Cora, de Gilberto Antolines, y extractos que encontramos en versiones diversas. Eh, es importante también mencionar que la palabra Roraima significa madre de todas las aguas. Entonces ese es el nombre que tiene este tepuy. Y ya vamos a entender en la historia de dónde viene ese nombre y de dónde viene su vínculo con el árbol de todas las frutas. Bueno, también como introducción es importante comentar que este es un mito de la etnia Pemón. La etnia Pemón está dividida en tres tipos de etnia: la etnia Taurepán, que está en la frontera de Venezuela-Brasil, los Arecuna al noroeste del Roraima y en el valle de Cabanayaquén, y los de Camaracote al oeste del río Caroni. El idioma Pemón es de la familia Caribe, hay varios dialectos, dentro de la cosmogonía Pemón, este es uno como de los mitos centrales, igual que Macunaíma, que es uno de los personajes que vamos a ver dentro de la historia, que una imagen central de la etnia Pemón. Bueno, teniendo esta introducción, vamos a dar comienzo entonces a la primera parte de la historia con Karina Aguado. Gracias, Ole.
A ver. La salsa esa después la... Por ahí, ¿no? ¿Se sigue viendo la...? Sí, se sigue viendo la presentación. Ok. A ver, dame 2 segundos porque... Ahora, mientras te conectas, bueno, aquí esta imagen que Ujú. estamos viendo es una pintura de Bien. Gelton Fortino, inspirada precisamente, vemos al fondo el Monte Roraima, su característica planicie, ¿no? Eh, y bueno, uno de los elementos centrales que vamos a ver dentro de la historia, que es el agua y el cielo. Era muy hermosa esta imagen. Entonces, ya como nos comentó Sole, la verdad es que sí, son unas imágenes bastante impresionantes. Eh, no estoy muy segura de cómo funcionan allá como la ideología, o sea, en cuestión de mitos. O sea, porque lo que yo encontré fue justamente como muchas historias, pero como diversas, ¿no? Ujú. Justo como la semana pasada, ¿no? Platicábamos, había varias versiones que contaban con símbolos bastante interesantes, ¿no? Y diversos, ¿no? O sea, sobre todo el hecho de hablar de los finales, ¿no? De los finales de los mitos, modifica muchísimo como la percepción, o sea, con el cierre, ¿no? Como con qué te quedas. Entonces, que hubiera varias versiones, eso me fue como de gran utilidad, incluso como para poder apreciar las distintas formas para ni siquiera, o sea, no, justamente, no para cerrar la historia, sino para encontrarle un sentido bien distinto, ¿no? De acuerdo, pues quizá con cada personalidad, ¿no? O sea, que con el cual te adecuaras mejor, cuál te resonara mejor, que es un poco del cómo funciona la psicología junguiana, ¿no? Hacer como que te resuene una imagen, ¿no? Un mito, una historia, y eso la verdad es que me pareció bastante interesante. Entonces, yo lo que les voy a leer es un poco el inicio de esto y esta imagen que ya nos narra Sole, ¿no? Hace mucho tiempo, el sol era un indio que se dedicaba a desbrozar montaña y quemarla, a hacer conuco para sembrar ocumo. Él solo comía ocumo. Su cara era brillante. Un día que fue a beber agua y bañarse en un riachuelo después del trabajo, al acercarse, sintió en un pozo de agua como el remolino de una persona que se sumerge y quedó pensando qué sería aquello. Otro día volvió con más sigilo al pozo de agua y vio a una mujer pequeña, pero de una cabellera larguísima que le llegaba a los pies. Estaba bañándose y jugando y batiendo el agua con sus cabellos. Pero ella se dio cuenta de que venía el sol y se sumergió en lo profundo del pozo. Pero el sol aún logró asirla por la cabellera. A mí no, gritó aquel ser, que se llamaba Tococarón, y dijo más, yo te enviaré una mujer para que sea tu compañera y esposa. Y entonces el sol soltó su cabellera y dejó irse a Tuencarón. Al otro día, estando el sol limpiando el conuco y juntando los árboles para pegarles fuego, vio venir a una mujer blanca que le enviaba a Tuencarón. ¿Ya limpiaste el conuco?, le preguntó la mujer. El sol le contestó. Aún no, apenas he limpiado más que este pedacito que ves y he juntado estos pocos montones. Después dijo el sol a la mujer, saca esos sucumos que yo asé del rescoldo para comer. Sácolos de las brasas la mujer y le dijo al sol, aquí está. Y comieron. Después dijo el sol a la mujer, pega fuego a los montones que yo junté. Y la mujer pegó fuego a los montones con un palo rajado y conchas secas. Cuando terminó de pegar fuego, la mujer dijo, ya está. Volvió a decir el sol, ahora vete a buscar agua. La mujer se fue a la quebrada con su camanza, se agachó para coger el agua. Mientras la estaba cogiendo y llamando la camasa, se le ablandaron las puntas de las manos, los dedos y después los brazos y luego todo el cuerpo. Y así quedó aplastada como un montoncillo de arcilla, porque aquella mujer estaba hecha con tierra blanca. En vista de que la mujer no volvía, el sol se fue a buscarla, y cuando llegó a la quebrada, encontró el pozo con agua de color terroso.
Era la mujer que se había deshecho enturbiando el agua. Entonces el sol, disgustado, dijo, eso es lo que me manda tu encarón, una mujer que no sirve para coger agua. Después se subió más arriba a beber agua no turbia y, como ya estaba atardeciendo, el sol se fue a dormir a su casa. Cuando amaneció y fue otro día, el sol tornó a su conuco a trabajar en la limpieza. Mientras trabajaba a mediodía, cuando ya iba a comer, Tuencarón le mandó otra mujer, negra como la gente de esta raza. La mujer le preguntó al sol, ¿ya limpiaste el conuco? Sí y no, respondió el sol. Apenas he limpiado ese, poquito que tú ves. Después le dijo también, vete a buscar agua para beber para que comamos juntos. La mujer se fue a la quebrada, trajo el agua y comieron juntos el ocumo. Después de comer, el sol le pegó de nuevo al trabajo y le dijo a la mujer, mientras yo sigo amontonando, tú pega fuego a los montones ya hechos. La mujer cogió un palo rajado para ir a pegar fuego, se arrodilló junto a unas brasas, sopló para levantar llama, pero el fuego le calentó la cara y de ahí se fue derritiendo por los brazos y por todo el cuerpo, y así quedó aplastada como un montón de cera silvestre, porque aquella mujer estaba hecha con cera. Mm, El sol se volteó repetidas veces para ver el fuego que iba prendiendo, pero como no veía humear ningún montón, se fue a ver qué pasaba con la mujer, e iba diciendo, pues si le dije que fuera pegando fuego a los montones. Pero, qué sorpresa, al acercarse encontró a la mujer derretida y convertida en un montón de cera. Entonces, el sol se fue a la quebrada y dijo, hay que ver qué malo y embustero es tu encarón. Pues bien, ahora yo voy a secar esta quebrada, yo voy a secar toda el agua. Pero Tencuarón, perdón, Tuencarón se dejó, sin dejarse ver, le contestó, no, no hagas eso, espera que yo te voy a mandar una mujer. Pero aquel día no se le sentó el sol la semilla del vientre, no le sosegó el corazón. Aquella noche se acostó bravo. Pero al otro día, cuando hubo amanecido, el sol se fue, según su costumbre, a trabajar en un conuco. Y estando inclinado sobre su trabajo, se le presentó otra mujer de color rojizo, de laja, con una olla en su mano. La mujer, poniéndose delante, le preguntó, ¿ya limpiaste el conuco? Pero el sol no le contestó, como si no oyera, escamando con los engaños pasados. ¿Por qué no me contestas? Volvió a preguntarle la mujer. El sol le contestó, porque todas sois embusteras, todas os aplastáis y os derretís. Si es así, replicó la mujer, me regreso a tu encarón. Pero el sol le dijo, bueno, espera que yo te pruebe. Y entonces le mandó pegar fuego, y lo pegó y no se derritió. Y le mandó traer agua, y la trajo, y al cogerla no se ablandó. Después le mandó cocinar ocuma en la olla, y el sol vio cómo la colocaba sobre unas piedras y cómo hacía fuego. El sol observó con cuidado todas sus costumbres y habilidades. Cuando comenzaba a atardecer, la mujer dijo al sol, yo vine para regresar. Bueno, le contestó el sol, hazme la comida para que regrese. Y después que la hizo, la mujer le dijo al sol, me voy para regresar mañana temprano. El sol le dijo también, sí, vente bien de mañana. Al otro día, el sol se fue más temprano que de costumbre al trabajo. La mujer vino también muy temprano. El sol volvió a probar otra vez a la mujer. Le mandó a traer agua, le mandó a hacer fuego, le mandó cocer la comida y, viendo que ni se ablandaba, ni se derretía, ni se rajaba, le cayó en agrado y le llenó los ojos las aspiraciones y deseos. Al caer la tarde, fueron a bañarse juntos y entonces el sol vio muy bien que la mujer era rojiza, como los pedazos de piedra de fuego que suele haber en el lecho de los ríos. No era blanca ni tampoco negra. El sol le dijo entonces a la mujer, vámonos a mi casa. Pero la mujer le dijo, no se lo dije a tu encarón. ¿Eso qué tiene que ver? Le replicó el sol. Pero la mujer le contestó, eso no lo puedo hacer de ninguna manera. Entonces dijo el sol, vente bien temprano a prepararme la comida. Está bien, dijo ella, y también le diré a tu encarón para quedarme contigo. Y efectivamente, al otro día la mujer vino muy temprano, le hizo comida cocida, le asó ocumo, arrancó yuca, la rayó e hizo casabe. Aquel día se quedó a dormir con el sol y desde aquel día vivieron siempre juntos y encontraron varios hijos y esos fueron los Macunaima. Algunos indios dicen que los nombres de la madre de ellos eran Aromadapuen y que los nombres de los hijos fueron los siguientes: Merihuarec, el primogénito, luego Chivadapuen, hembra,
Araguadupuen, segunda hija, y Arucadarí, el más pequeño, que muchas veces se le llamaba Chique. Y bueno, esta es como la primera parte de toda esta historia que viene. La verdad es que esta, bueno, estas tres formas a mí me recordaron así desde un inicio, ¿no? El simbolismo de estas tres formas de la alquimia, ¿no? O sea, la nigredo, la rubedo, ¿no? Y la albedo, ¿no? Y se me hizo bastante interesante que justo la rubedo, en el caso de la alquimia, ¿no? Y que acá fuera la mujer de la tierra roja, ¿no? O sea, que tiene que ver con lo rojo, fuera como aquella que se queda para, o sea, que se conserva, ¿no? Que hace como matrimonio con el sol. Justamente porque no, yo no había pensado que la Rubedo fuera como una etapa de, como para quedarse, para solidificarse. Ujú. Pero bueno, o sea, esa historia se me hace bastante bella, tiene como muchas cosas. Sobre todo, no sé si quisieras ayudarnos, ¿no? Con esta cuestión de las Sí, frutas, o sea, porque si sí. no, no Es entendía mucho. interesante en este punto que mencionabas de esa evolución, ¿no? Del arrovedo, que en alquimia son fases, ¿no? Que para poder llegar al ser nuevo hay que pasar por fases, ¿no? El albedo, que es la primera fase con la luna, el angredo, la fase de entender la sombra y luego el ser nuevo en la rubedo. En el caso de la cosmogonía Pemón, es muy interesante entender que el jaspe, primero tiene un color rojizo, es una piedra de color rojizo muy identificativa de la zona de Guayana. De hecho, hay una famosa, un lugar que se llama la Piedra de Jaspe, que es una cascada donde se ve todo el piso rojizo hecho de jaspe. El jaspe, por tanto, para la cosmovisión Temón, es como el material más fuerte a nivel de geomorfológico, pero también el material simbólico de la cosmogonía Temón. De hecho, hay un mito donde está involucrado Macunaímán, por cierto, también. Pero es un mito con respecto al jaspe, que es el de la piedra cueca. Que bueno, hubo todo un tema bastante conocido con respecto a esa piedra aquí en Venezuela. Allá en Guayana hay una piedra que tiene la mitad de la piedra es rojiza, esa que es esta imagen que vemos en la imagen 3 y debajo es como calcárea. Entonces, el mito cuenta que eran dos amantes de dos tribus distintas que se enamoraron. Entonces, Macunaímán se había molestado y los unió, pero entonces ellos se amaban tanto que quedaron fusionados. Entonces uno ve esa piedra y es una belleza porque tiene los colores. Además de que hay otra piedra que o sea, está en un espacio muy importante dentro del Parque Nacional Canaima. Bueno, hubo una historia donde esta piedra se la había llevado un artista de otra nación, no me acuerdo si era no me acuerdo de qué país, pero de Europa. Y eso fue aquí algo muy fuerte, porque esta piedra dentro de la cosmogonía es la abuela y el abuelo o sea, es la abuela de nuestra cosmovisión. Y bueno, al final la piedra se recuperó, la trajeron de vuelta de Europa a de donde es, porque esta piedra de jaspe representa precisamente la creación, en este caso manifestada en el amor, en este otro mito de la piedra cueca, el amor entre estos dos seres. Y en este mito lo vemos como origen de la humanidad. Entonces vemos que el jaspe no es un elemento nada casual dentro de la historia. Y fíjense que también el color rojizo hace referencia al color propio, ¿no? de los Pemón, ¿verdad? Que es un color de piel indígena rojizo. Entonces hay también es como un poco el narrar cómo nace el origen Pemón. Y es interesante ver esto y que sea una figura femenina, ¿verdad? La que haga el proceso de cambio. Este personaje, Tubencarón, que se menciona al principio, que Güey encuentra y Güey quiere enamorarse de Tubencarón, sería una guardiana de las aguas o madre de las aguas. Tubencarón es un nombre que se le da a seres, digamos, similares a las sirenas, un poco similar a las hijas del ratón, como vimos en el mito anterior, guardianas de agua. Entonces, esta mezcla entre padre sol y madre agua
y luego ella que le va brindando, le da a conocer estas distintas mujeres, ¿verdad? Nos va hablando de cómo se está transformando, cómo están haciendo el origen de la humanidad. Entonces, bueno, cuando ve estas etapas también las relacioné mucho, pensé mucho en el Popol Vuh, ¿no? Que en el Popol Vuh están las etapas, pero son distintos materiales, que son los materiales simbólicos para la comunidad maya quiché, ¿verdad? Que son en el Popol Vuh, si mal no recuerdo, tierra, arcilla, madera, los hombres de madera, los hombres de tierra y finalmente los hombres de maíz. Y aquí tenemos tres materiales que también son importantes para la cosmovisión venezolana: la arcilla, que está vinculada a la tierra natural, la cera, como producto que se genera de la tierra, y el jaspe como aquello que se vincula a lo más antiguo, a lo más fuerte, a toda esta memoria cosmogónica, pues, a nuestra, como al ser que viene de la antigüedad, ¿no? O sea, que tiene la memoria antigua en sí misma. Gracias, Ole, es que sí son muchas, muchas historias. Súper, eh, pues, no, no sé, Los hermanos que mencionabas, mencionaste ajá, algunos de los hermanos, ¿verdad? Los Macunaíma, dentro de la sí, cosmovisión ujú, venezolana, como eso, plural, viéndolos en plural, son los hermanos, ¿no? Hermanos que surgen y que podemos ver viendo aquí esta hermosa pintura, me encanta esa pintura. está muy bella, ajá. Sí. Vemos que es la suma precisamente de esos elementos. Dentro de la cosmovisión Pemón hay una tríada importante: hombre, naturaleza, mito. Mito, entendiendo la palabra mito como canto sagrado, como oración, o sea, como historia sagrada. Entonces, el Pemón digamos, se forma entre estos. O sea, para ser Pemón es ser historia, es ser naturaleza, es comunicarme con ese espacio. Y Macunaíma, tanto los Macunaíma como sus hermanos, representan ese ser humano que nació del aliento del, o sea, de su padre sol, de la madre agua a través de la figura de Tuhuencarón y la piedra, como decir, que es la memoria ancestral. Entonces, también esa imagen no es tampoco casual, esos hermanos. Y bueno, Macunaíma en particular, que es un personaje bastante importante, un héroe cultural de la mitología venezolana, que como vimos lo nombré en otra historia de la Piedra Cueca, y hay otras historias de él, muchísimas que se mencionan, porque es un personaje recurrente. Bueno, y en esta historia tiene un papel súper importante. Súper. Muchas gracias, Ole. ¿Quisieras continuar con la historia? Ah, perfecto. Bueno, vamos a la siguiente fase. Ujú. Eh, Bueno, justo lo que estaba mencionando ahorita, un aspecto importante es ver la dualidad femenino-masculino para la creación del ser, lo que mencionaba, que como Cari nos contaba que era una mujer de arcilla, una mujer de cera, una mujer de jaspe, y la misma tuvo en Carón, o sea, esas transformaciones de lo femenino para que forme el ser Pemón, que es agua, que es sol, que es tierra, que es naturaleza, es el hijo del sol, es el hijo del agua y es el hijo del roca. Eh, Vamos a la siguiente lámina. Ahí vemos un poquito, vamos a ver entonces en esta segunda parte el Pemón y su relación con lo sagrado. Vamos a la siguiente. Bueno, dentro del mito se cuenta entonces en la siguiente parte que ya habiendo nacido los Macunaímá, se les da como regalo el árbol de la vida, perdón, el árbol de todos los frutos. Este árbol era un árbol muy grande. Hay varias versiones, claro, sobre esta parte hay varias versiones. En algunas versiones el árbol lo había descubierto solamente uno de sus hermanos, que es Aculi, y Macunaíma se da cuenta que hay poca comida para sus hermanos y se da cuenta que Aculi está guardando un secreto porque cuando duerme le descubre pedazos de comida entre los dientes. Entonces Macunaíma emprende una búsqueda para descubrir cuál es ese árbol o de dónde está comiendo su hermano Aculi. En otras versiones, sin embargo, el árbol ya se le da completamente a los hermanos
Y Macunaíma tiene un papel como de guardián, igual que Akuli y que todos sus hermanos de este árbol. En ambas versiones tienen en común, ¿no?, que este árbol era especial delante de los demás porque contenía todos los frutos importantes para la comunidad de Pemón. Había ñame, yuca, cambur, piña, manoca, pijiguao, merey, otra cantidad de frutas increíbles. Y los Macunaíma comían, todos los hermanos comían de lo que caía del árbol. En la versión donde Macunaíma tiene que ir a descubrir el tema, que esa la relata muy bien María Manuela de Cora, Macunaíma se da cuenta, ¿verdad?, que su hermano, Aculi, se acostaba a dormir y, como contaba, tenía piezas de fruta entre los dientes. Entonces decide enviar a sus hermanos a seguirlo. Eh, Macunaíma manda a su hermano Manapé y a su hermano Cali a seguir a Aculi. En la primera parte, según nos va a narrar María Manuela de Cora, por cierto, investigadora, una mujer que hizo una recopilación bastante interesante de oralidad venezolana. Bueno, mientras los iba siguiendo, a Culi, que se da cuenta que quieren descubrir cuál es su secreto, entretiene a Manapé y le dice que se quede en un lugar y él se va a comer tranquilamente el árbol de fruta. Macunaíma regaña a Culi, perdón, a Manapé, y los manda otra vez a seguir a Culi. En esta segunda ida, va el hermano Cali, un tercer hermano, y este sí sigue a Culi mientras Manapé se vuelve a entretener. Entonces, su hermano descubre el árbol y se sube a comer, pero se sube de manera, digamos, sin pedir permiso. Entonces, a Culi le advierte que no suba porque hay muchas avispas y lo picarán, pero él sube y lo pican las avispas. Macunaíma, cuando ve que vuelven los hermanos y encuentra a Cali picado por las avispas, entonces decide enviarlos otra vez, pero esta vez convence a Manapé de que siga a Culi. Manapé logra seguir a su hermano en esta oportunidad y descubre el árbol de las frutas. Esta vez, Manapé entonces decide subir al árbol y a Manapé no le pican las avispas. Una vez que han descubierto el árbol, deciden compartirlo, porque ya Culi ve que su secreto está descubierto, y comparte el árbol con los hermanos. Pero entonces llega un momento en que los frutos que caían a la base no eran suficientes para alimentar a la familia. Y ahí es que Macunaíma decide cortar el árbol. Esto causa un gran pleito entre Macunaíma y Aculi. Vamos a la siguiente lámina. Aculi no quiere que se corte el árbol porque, según advierte, se iban a perder los frutos y se iba a dar una gran inundación. Pero Macunaíma insistía en que si no cortaban el árbol, no iban a poder comer ni ellos ni los Pemón, porque ya la cantidad de frutos que caía era muy, muy leve. Ellos empiezan a discutir por este tema y Aculi intenta por todos los medios de detener a Macunaíma, pero Macunaíma está enfocado en su meta y decide ir a buscar un gran hacha para cortar el árbol. Vamos a la siguiente lámina. Macunaíma empuña su gran hacha y se dirige a talar el árbol, pero esta hacha rebotó inofensivamente sobre el tronco. Entonces van otra vez Macunaíma con algunos hermanos a buscar un hacha encantada de piedra a través del valle y la selva hasta llegar otra vez al gran árbol. Y vuelven a intentar cortarlo. A este punto, Aculi trata de detener a los hermanos y entonces echa cera sobre el lugar donde están haciendo el corte para evitar que lo rompan. Pero Macunaíma no se detiene. A este punto es importante, nos detenemos aquí en este punto del mito, que es muy importante porque el hacha no es un símbolo cualquiera, que hay un símbolo de la fuerza y del poder que tiene Macunaíma, entendiéndolo como un guardián sagrado. Aquí vemos también este vínculo, digamos, fuerte del símbolo de Macunaíma, el ser hijo de Wei, el ser hijo del sol, el hijo del agua. Vamos a la siguiente lámina.
A este punto empiezan a discutir y por más que Akuli va intentando echarse la cera, recordemos que la cera era el elemento, ¿no?, de una de las grandes maderas, las primeras maderas, empiezan a echar cera en el árbol, Macunaíma sigue cortando. Y cuando Macunaíma ve que ni siquiera su hacha va a funcionar, empieza a entonar un hechizo, un canto sagrado para ablandar el árbol y lograr cortar. Aquí vamos a hacer una pausa. Este punto es sumamente importante entenderlo dentro de la cosmovisión Pemón. Este aspecto de que una palabra, una oración, un canto pueda hacer que el árbol se ablande, tiene mucho que ver con un aspecto de la cosmovisión Pemón, que es el tarén. Pasa a la siguiente lámina. Dentro, como iba comentando, en la cultura originaria Pemón, el cuerpo y el alma pertenecen a la naturaleza. Se le dice el cuerpo exacto, sustancia material, y el ser humano se concibe en la trilogía naturaleza, cuerpo e historia sagrada. De hecho, el tarén o canto chamánico es una práctica Pemón que todavía se realiza, es muy hermosa, que consiste en contar la historia sagrada de algo, puede ser de una enfermedad o de un hecho, para curarlo. Es decir, si alguien está enfermo de algo, tú le cuentas la historia que originó ese algo, entonces está el tarén de la danta, el tarén de la... Hay innumerable cantidad de tarén de distintas enfermedades. Porque cuando tú cuentas o repites la historia sagrada, tú te estás conectando digamos, con la cosmovisión sagrada y por tanto estás transmitiendo curación. Entonces, este fragmento del mito es sumamente importante entenderlo, ¿no? Macunaíma, aun cuando tenía el hacha y tenía sus armas, no podía acceder a la naturaleza, no pudo acceder hasta que no contó su historia sagrada, hasta que no dialogó con ella. Entonces no es un aspecto cualquiera, es importante detenernos ahí. Pasa a la siguiente. Eh, Aquí traje un fragmento, una cita de un chamán Pemón, y él dice, las enfermedades nacen por tiri, una suciedad del espíritu. Hay que estar limpios, hay que llevar a la gente a las cascadas para purificar el espíritu. Pero la gente no lo hace, entonces se transgreden las leyes. No se consulta al Meñe Rúa, se refiere al padre, como el guía. Hay que tener una conciencia limpia, no una conciencia falsa. La consecuencia puede ser fatal. El águila de la sabana puede atacar. Es importante dentro de la cosmovisión Pemón la coherencia, como iba diciendo, alma, cuerpo, historia sagrada, y también la coherencia entre el pensamiento y la actuación. En el mito lo vimos en dos escenas. La primera escena donde el hermano Cali es imprudente, ¿verdad? Descubre el árbol sagrado, es imprudente y se sube sin pedir permiso ni nada y lo pican las avispas. Y la segunda escena donde el hermano Manapé, el segundo que envía a Macunaíma, sí va con respeto, va con intención de compartir el secreto sagrado del árbol con sus hermanos y no le pican las avispas. Esa escena también está asociada a la cosmovisión Pemón en torno al respeto y al diálogo con lo sagrado. De hecho, pasa lo mismo, por lo menos cuando se visita el Tepuy, es importante por lo menos seguir, cuidar el espacio natural que se está subiendo, seguir algunas normas, por lo menos no se debe gritar en el Tepuy porque entonces puedes atraer lluvias o inundación, un poco el recuerdo, ¿no? El recuerdo del mito. Entrar al Tepuy, ingresar a este espacio tan sagrado de Roraima con como llama aquí el maestro, ¿no? Desde una conciencia falsa, puede traer malas consecuencias. Entonces aquí vemos también cómo el mito va guardando el saber sagrado y que se va reactualizando eh, a través del tiempo. En el caso de los tarén, de la misma manera, de los tarén, como iba comentando, son cantos sagrados
y se deben realizar de la manera adecuada, con la persona adecuada, y son como secretos, pues está el tarén de la danta, el tarén del tapir, el tarén, perdón, de la danta, el tarén del venado. Cada tarén cuenta la historia secreta de ese animal o de esa enfermedad o de ese hecho. Entonces, al contarlo, yo estoy, eh, digamos, accediendo a lo sagrado desde un diálogo. En el caso del mito, cuando vemos esta escena que veíamos ahorita de Macunaíma, que empieza a decir su canto sagrado, el árbol se ablanda y accede, porque Macunaíma está actuando aquí como un mediador que tiene coherencia entre alma, cuerpo, naturaleza. Entonces, me parece una escena preciosa. Vamos a la siguiente. Bueno, continuando con el mito, pasa a la siguiente. Vemos que Macunaíma hace este canto sagrado y logra ablandar el árbol. Akuli intenta hacer como hacerle una respuesta al canto, o sea, intenta decir otra cosa para detenerlo, pero ya era demasiado tarde, ya el árbol había quedado cortado en gran parte y empieza a caer. Y el árbol eh, cae de forma indetenible sobre la zona. Bueno, voy a hacer una pausa por aquí con este autor. Este autor se llama José Quintero Weir. Él es un investigador eh, venezolano que ha hecho un trabajo muy hermoso con respecto a la data de la oralidad, de mitología y del lenguaje guayú. Y él comenta: para las culturas amerindias en general, contar una historia no es resistirse o dominar el tiempo, es más bien fluir en sus ciclos fundamentales, interpretados desde lo que constituye el centro organizador del mundo y de sus relaciones con él, su cosmovisión. Aquí él sintetiza muy bien lo que decía hace rato. Pues. Este acto de que Macunaíma recuerde el canto sagrado en ese momento es un acto en el que fluye con el ciclo, con el tiempo mítico, como que Macunaíma puede dialogar con la naturaleza porque reactualiza la historia sagrada, tal cual como actualmente lo haría un pH con el tarén. Vamos a la siguiente. Bueno, una vez que el árbol cae, vamos con el tepuy como madre, el árbol cae, queda la base del árbol cortada y eso es lo que se transforma en nuestro famoso tepuy Roraima, que ahí vemos la imagen. Y el resto del árbol cae hacia el este. Vamos a la siguiente lámina. Aquí vamos a ver en la siguiente parte del mito un poquito cómo algunos símbolos en torno a la Gran Madre que vamos a ver en las escenas. Pasa a la siguiente lámina. El árbol de la vida, entonces, bueno, el árbol de todas las frutas se derrumbó con gran estrépito sobre la tierra. Akuli gritó, trató de lanzar otra vez la respuesta, pero ya no tenía forma de detenerlo. Entonces, la frondosa capa del árbol cae hacia el este y por eso se explica el mito, es que hacia Guyana, que es la que nos queda en frontera con Venezuela, hay mucha selva hacia este lado y hacia el oeste está la gran sabana, porque sería el lado donde cayó la rama y de este lado cayeron las raíces. Ajá, seguimos a la siguiente. Una vez que esto ocurre, empieza a brotar agua del árbol. El árbol causa un gran estrépito y un terremoto en la caída. Y por cierto, es curioso ver que este grito en esta versión es Akuli, el que da el grito tratando de detener que se caigan en el árbol. Y en una versión caribe del mito, el grito también se repite, pero lo da un mono araguato. De hecho, esta versión del mito donde algunos de los también hay un árbol de todas las frutas caribe, pero es una versión con animales, la tiene Gilberto Antolines en su libro El agujero de la serpiente, autor yaracuyano, lo he mencionado en otras veces, y él dice al respecto: se sentaron a esperar la bajada de las aguas y mono araguato
causante de la tragedia, así que el mono araguato tiene este papel de cortar el árbol, ¿no? Lleno de impaciencia, comienza a rugir y a aullar escandalosamente, abriendo la boca hasta que la garganta comenzó a echarse. Por eso los araguatos hasta hoy tienen hinchada la garganta, aullan y rugen escandalosamente cuando amenaza la lluvia. Entonces, aquí vemos en este fragmento, ¿no? Donde es el araguato el que grita, en el fragmento donde Aculi es el que grita, vemos también esta misma memoria, ¿no? De, del grito como el susto, la advertencia, y que se repite en la actualidad con el tema de que si vas al Tepuy, no debes gritar, estando en la cima de Roraima. Entonces ahí vemos también este motivo teológico del mito, el nacimiento o sea, una explicación en torno a la lluvia, a las lluvias, que es un elemento muy abundante allá en la zona de Guayana, y además el respeto a la naturaleza sagrada. Bueno, y en este caso, en esta versión, vemos una explicación del araguato, es un mono muy conocido por esta zona, que tiene un grito muy particular, muy ronco y profundo. De hecho, cuando uno sube hacia cerro y escucha los araguatos, es impresionante porque es profundo y fuerte. De hecho, el araguato mayor te domina el territorio a través del grito. Entonces aquí vemos dos explicaciones, un motivo teológico. Bueno, continuando con el mito, todo se inunda y se cuenta que del centro del árbol, que era hueco, sale una gran corriente de agua que cubre toda la tierra y ahoga, eh, casi ahoga a los hermanos y se va llenando todo de agua. Aquí también tenemos otra función de Gran Madre del Tepuy. Vimos al principio, cuando se cae, ¿no? Como Gran Madre Tierra, es la que da el origen a las plantas, las flores, los frutos, cuando se caen las ramas. Y vemos aquí otro aspecto de la Gran Madre, la Madre Agua. En este caso, el río, hay que tomar en cuenta que los ríos de la Amazonia, los ríos de la zona de Guayana, de donde es el mito, son ríos enormes. Está el río Orinoco, el río Caroní, Arabopo y otros, el Amazonas, que son ríos enormes. Entonces aquí no hablan, cuando hablamos de la madre de todas las aguas, tenemos un sentido del río como madre de la vida. Eh, las aguas son, como lo hemos visto también en mitos anteriores, son un elemento central dentro de la mitología venezolana, especialmente la mitología amazónica, precisamente por la naturaleza fuerte que tenemos con las lluvias y con el río. Entonces aquí vemos de dónde surge este nombre tan hermoso que es el significado de la palabra Roraima. Vamos a la siguiente lámina. Eh, Se corren todas las aguas y eso hace que el tronco del árbol también corra por diversos lugares y sus ramas se corten y se corran por los 4 puntos cardinales y lleguen a todas las poblaciones eh, de las tribus que estaban en la zona. Por tanto, las frutas empezaron a caer en todas las poblaciones. Dentro de las frutas estaba el ñame, la yuca, el cambur, la piña y otras frutas que son significativas dentro del mundo. Es importante aquí destacar la yuca, que es uno de los elementos principales dentro de la cosmogonía Pemón. De hecho, de la yuca que se hace el famoso casabe, que es un alimento central dentro de Venezuela, especialmente en la zona de Guayana, pero se consume en toda Venezuela. El cachiri, que lo habíamos mencionado antes, que es una bebida sagrada hecha también con yuca. Entonces, es la forma también, aquí vemos una imagen también de la Gran Madre en el Tepuy, pero como madre del alimento. Es la madre que nos da la vida, que nos da la comida. Es la madre que permite que además, gracias a esta repartición del alimento, después los Pemón trabajen en agricultura, porque hay otros fragmentos del mito donde algunos personajes toman como piezas de algunas de estas frutas y empiezan a sembrar. Entonces también el mito nos va explicando este paso de la cultura nómada, ¿verdad? En esta imagen de los hermanos buscando el árbol, a los sedentarios. Vamos a la siguiente. También vemos otro aspecto de la Gran Madre en la Madre de los Minerales.
según en la tradición del gran árbol, también surgen ríos, a las lagunas, surge el oro, surge el hierro. Incluso en una versión del árbol de las frutas, pero de otra tradición, de la tradición varía de la Sierra de Perijá, también sale el hierro, la bondad, la maldad y los colores, en otras versiones de árboles, de frutas que hay en Venezuela. Entonces aquí también tenemos este elemento, que es un elemento también muy representativo de la zona, que es lo mineral. Entonces tenemos al sentido de la gran madre, ya vamos viendo madre agua, como madre que da vida, madre alimento, madre tierra y madre mineral, que ya nos habla también de la potencia de la madre como madre tierra. Vamos al siguiente. Y un aspecto súper importante que también nos vincula a la imagen arquetípica de la Gran Madre, tiene que ver con el origen de la palabra tepuy. La palabra tepuy significa montaña de rocas donde viven los dioses del origen. Los tepuy, en general, como había comentado, son muchos, solo que Roraima es uno de los más llamativos, pero hay muchos. Se asocian a lugares donde se guardan, donde vuelven los espíritus y las almas. Hay tepuis que están asociados, ¿verdad?, a espíritus de la naturaleza, o sea, casi siempre son espíritus de la naturaleza, pero también pueden ser espíritus de los ancestros, distintas almas o espíritus guardianes del lugar. Entonces aquí tenemos otro aspecto que también está asociado a la Gran Madre, que es el aspecto de la vida, muerte, vida, ¿verdad? Que lo podemos ver como imagen arquetípica aquí. La madre da la vida, la Gran Madre da la vida, pero a la Gran Madre volvemos también con el paso de la muerte. En el caso de Roraima, allí quedan guardadas algunas memorias y es muy interesante entender que el tepuy que está al lado de Roraima, que se llama Uquenán Tepuy, está juntico, uno va y se ven así, está más directamente asociado al tema de espíritus, o sea, que han quedado guardados allí. Entonces está esta dualidad, ¿no? De la madre que da la vida, pero la madre que recibe con la muerte. Tanto en la dualidad visual que vemos en los dos Tepuy, como en la misma historia del Tepuy al ser una casa que recibe también a las almas y a los espíritus. Entonces esto también me pareció muy, muy impresionante dentro del mito, al entender su carácter, eh, a entender el Tepuy como la gran madre del mundo Pemón. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Importante, bueno, me gustaría compartir. Importante, antes de compartir, este es un poema, ahorita lo voy a compartir. Eh, Importante observar dentro de este mito cómo vemos el árbol de todas las frutas como imagen arquetípica de la Gran Madre dentro de la cosmovisión Pemón, y también reflexionar sobre este vínculo de Pemón. Por cierto, la palabra Pemón significa gente, de la etnia Pemón en su trilogía Cuerpo, Naturaleza e Historia. Cómo esta tríada es la que configura la cosmovisión. O sea, y lo vemos en la imagen de Macunaíma, ¿no? Es hijo del sol, es hijo del agua, es hijo de la mujer que se transformó de arcilla a cera, a jaspe. O sea, es un hijo de la madre naturaleza y puede dialogar con ella. O sea, Macunaíma es un espejo. Tanto Macunaíma como sus hermanos son espejos del alma de los Pemón. Y bueno, quería compartir este poema. Este es un poema de una poeta venezolana que se llama Emira Rodríguez. El libro se llama Mal Encuentro, pero tenía otros nombres. Y bueno, ella cuenta,
narra, de Por la Mar Margarita, pero sus poemas tratan mucho sobre mitos y historias del Orinoco, de distintos lugares de Venezuela. Y ella tiene este poema que me pareció muy justo, sobre el tepuy. Dice, en las costillas del tepuy algarrobinia, animal de palabra ninguno vimos. Al agua solía darse muchos nombres, vuelo de escarabajo, luz empañada aquella bajada de lo alto. Llamábanla churum merú con nombre de ángel ahora, de tapir, de ave paují en celo. Alguna bestia insomne cruzando los pantanos con los ojos despiertos con las manos. Vacilantes los mismos descendientes de quebrada de agua, aquellos que bebimos un solo sol, y sin lugar preciso bajando a pico, a coladas, a plomo entre los balancines, el delirio, despacio entre mechurrios, las noches tendidas como sábanas fosforeciendo, preparando el brebaje. Regresaremos por los senderos únicos, los buscadores de la corteza láctea, aquellos que estremecimos la zarrapia de los hombres, del fusil, los de aventura por el sendero del pájaro, penado del canto áspero. No, Cari, no sé si algunos comentarios. Uy, no, es que son demasiadas imágenes las que tienes aquí. No, bueno, este poema está increíble, Mira Rodríguez. Gracias por compartirlo. Es que siempre como que hay alguna otra forma de narrativa como para poder apreciar las imágenes de los mitos, como que actualiza, ¿no? La forma de pensarlos, de verlos, y eso siempre se me hace como, pues, increíble. Incluso, pues, el hecho de decirlos como en voz alta, o sea, es que cambia totalmente, ¿no? Como la forma. Y bueno, hablando justamente de esto de la voz alta, esto que comentabas de gritar, ¿no? Se me hizo, es que no lo había visto como en ninguna otra, o sea, mitología, ¿no? Eh, Recordaba como algunas imágenes, ¿no? O sea, justo como con este mito, ¿no? Que nos narras así. Y sí hay algunas otras con las cuales podemos compararlas, pero es que hay unas que son nuevas, ¿no? Así súper nuevas. Y más bien me gustaría como preguntarte cómo lo vives tú, ¿no? O sea, cómo es para ti vivenciar como esta forma sobre, bueno, me quedaba con esta, pues, como dicotomía, ¿no? Entre alma y cuerpo. ¿No? O sea, pero sobre todo, ¿cómo la vives tú con esas imágenes, ¿no? Que aparte bueno, comentabas, ¿no? Que son muy tuyas, ¿no? O sea, que tú naciste como en esas tierras, ¿no? Entonces, obviamente la cosmovisión es bien, pues, diferente, ¿no? O sea, justo como por estas narrativas que se nos enseñan, ¿no? O sea, como que en las que tenemos a la mano, las que están en canciones, están así como en lo que nos rodea. Quería como saber cómo es para ti así. Bueno, a mí siempre me ha fascinado y me fascina este tema, por eso narraba esta escena del Macunaíma, ¿no? Macunaíma da su, da su canto para poder cortar el árbol, este diálogo con la naturaleza. A mí ese elemento siempre me ha fascinado, por eso el tarén, que lo mencionaba, que es la forma de sanación, una de las formas de sanación Pemón, siempre me ha fascinado como práctica. En mi caso personal, yo creo que lo vivo mucho como escritora en el tema de la poesía. Para mí, de la poesía y de la literatura en general, cada vez que uno narra un mito, realmente uno se conecta, es como que revive esa reactualización de ese tiempo sagrado. Entonces, pienso que cuando uno narra un mito o lo reescribe o lo pinta o lo plasma de alguna manera, es como que lo estás viviendo. Y dentro de la cosmovisión Pemón, a mí me parece sumamente fascinante la expresión del Tarén como forma de entender el mito como historia sagrada. Y también el cuidado, aquí dentro de el cuidado que tiene siempre la etnia Pemón al transmitir, a darle importancia a transmitir las historias en lo posible en la lengua.
original, al hecho de contarlas, si tú vas al Tepuy te van a contar cada una de las historias del lugar, te van a contar la historia del Tepuy, te van a decir qué significa cada espacio, porque eso es parte de vivir la cosmovisión. Ir simplemente al Tepuy sin conocer la historia es como ir por ir. En cambio, ir al Tepuy conociendo la historia es poder revivirla y sentirla. Y para mí es eso, se siente en la piel. De niña, bueno, tuve contacto con el Orinoco y una de las cosas de la naturaleza en esa zona de Venezuela de verdad que es impresionante. Uno del Orinoco uno se queda embebido mirando las aguas, mirando los tepuy, mirando la piedra de jaspe, y hay lugares muy fascinantes y no hay forma en que la naturaleza no te atrape, pues, te, que no te sientas sumado a ella. Y ahí creo que esa trilogía Pemón es muy cierta. Somos, como seres humanos, somos cuerpo, somos alma, pero somos ese cuerpo y esa alma en un espacio, en naturaleza, como parte de todo que somos y somos nuestra historia. Muy increíble. Sí, no, no me imagino lo que es como estar justo ya dentro como de ese espacio, de ese lugar donde el mito está vivo, ¿no? Es que también es eso un poco como revivir el mito, va a ser presencia, ¿no? Va a ser presente como pues la historia, ¿no? O sea, que se está pues transmutando, experimentando, ¿no? Después de muchos años, ¿no? Es como lo que se me hace más interesante. Y también respecto a justo como a las avispas, quería preguntarte, o sea, como si tienen alguna, o sea, como qué es lo que Ese bien. símbolo allí, Ajá, en esta versión son avispas, en la versión de Antolines creo que es otro animal, no me recuerdo en este momento. Pero ajá. el símbolo de las avispas allí es el símbolo de cuando tú te acercas con o sin respeto a un lugar. Ok. Eh, en la cosmovisión Pemón, como Ujú, contaba con el caso del grito, ¿no? Si tú te acercas sin respeto, la naturaleza te va a responder. Por eso hay amor, temor y fascinación por el tepuy. O sea, el tepuy como gran madre, lo que comentaba con el temor en su relación con lo sagrado, justo, con ajá. justa. La relación con lo sagrado es entender que es grande, que es mayor. Entonces, esto es el ancestro. Si tú entras con respeto, con irrespeto, vas a tener consecuencias. Entonces, la avispa es este símbolo de que no estás acercándote de la forma adecuada a lo sagrado. Manapé, el hermano pequeño, va sin ninguna mala intención porque lo que él quiere es dar el fruto para sus hermanos. Y por eso Ujú. no lo pican. Entonces, allí es el diálogo con lo sagrado. Lo mismo lo vimos en el Tarén. Si tú, por ejemplo, o sea, la persona que va a dar el Tarén, lo que comentaba por ahí en la frase que puse del Piache, ¿no? Que Ujú. Piache es el nombre que se le da al curandero indígena como chamán, ¿no? Como el chamán en otras culturas, aquí se le llama Piache. Si tú también vas a curar, si eres un Piache, vas a hacer un acto de curación sin respeto a lo sagrado, eh, entonces no vas a obtener la curación porque no lo estás haciendo desde el respeto. Eso a mí me hacía pensar que una vez Roberto, el profesor de Leusis, él decía, no, que me dicen que alguien le había dicho, no, pero ¿y por qué tanto cuidado al momento de entrar a lo inconsciente? Hay que entrar ya, y él le decía, no, a lo inconsciente se entra de la misma manera, con el mismo respeto y con el mismo cuidado, como si fueras a operar un cuerpo, porque estás entrando al alma. Claro. Y ese mismo sentido profundo de respeto que tiene un terapeuta con, con una persona, lo tiene igual el PH como terapeuta con la persona que va a curar. Y si va a hacerlo y va a decir el tarén, tiene que decirlo desde lo sagrado, desde el respeto, desde la oración correcta, y desde la intención correcta. Fíjate que el Claro. PH no usa la palabra, creo que intención, ¿no? Por ahí está la frase, no creo decir la palabra intención, conciencia. No dice la palabra conciencia. La buena conciencia se refiere a a la forma en que me aproximo al espacio. Macunaíma al final
recibe, digamos, hace su canto y el árbol es cortado, porque también la intención, al final la intención de Macunaíma era repartir el saber. Y también esta imagen del árbol cayéndose me hacía pensar en esta carta del tarot que siempre me ha movido mucho, que es la torre, ¿no? Claro, sí. Eh, que hay cosas como que en algún momento tienen que, tienen que detenerse para que se puedan conocer y repartir. La imagen de Macunaíma es muy curiosa, ¿verdad? Porque hay distintas historias, en algunas historias es fuerte de carácter, en otras historias es astuto, eh, pero siempre Macunaíma, a final de cuentas, como héroe, es alguien que hace, digamos, hace la acción difícil, hace el papel difícil, pero abre el camino a lo que se tiene que dar, que en este caso era que el árbol fuera para todos. Ujú, Entonces, este acto de que el diálogo de él funcione, para mí es eso, tenía que un poco tenía que darse esto para que se pudiera recrear el nuevo mundo de los Pemón, así fuese de esa manera. Akuli, en cambio, representa ese aspecto también colectivo que no quiere que haya cambio, que no quiere aceptar, que quiere sostener las cosas también con una buena intención, porque la intención de Akuli era que el árbol siguiera en pie, pero al final tenía que ser para todos. Es bien interesante también ese punto, ¿no? Macunaíma también como un héroe hasta, digamos, un poco prometeico, si se vale la comparación, en el sentido de que Macunaíma tiene este papel en varias historias, porque hay muchas de él, siempre este papel de hacer lo que hay que hacer, aunque sea difícil. Y siempre muy astuto, Macunaíma, como buen hijo del sol y de la naturaleza, es inteligente Macunaíma. qué figura tan interesante. La verdad es que sí. eh, no la había encontrado como en otras mitologías. Y justo como una parte femenina, una parte así como la gran madre, como lo estás narrando tú, o sea, esa interpretación que estás haciendo y como está. Es un contacto como bien directo, ¿no? Y esto o sea, justo como de la misma, porque incluso saber a veces como la diferencia entre si entrar con respeto, o sea, como si lo estás haciendo con su debida como integridad, es difícil saberlo, ¿no? Pero aquí como que hay una especie como de prueba, como de filtro, en Sí. el cual pues te dice como si lo estás haciendo bien, no lo estás haciendo bien y eso, Porque el sentido de híjole, lo sagrado que lo sabes, es como tú sabes por dentro si tienes mala o buena intención. De hecho, exacto. o sea, como que la naturaleza te lo dice, tú sabes si tienes buena o mala intención, y la naturaleza te va a responder. De hecho, en el Tepuy hay historias, ¿verdad? De personas que van y se pierden. Entonces dicen, no, se perdió porque no estaba, No o estaba. de que van y no sé, pasan ese tipo de cosas, es como que no ibas con claro a lo que ibas, con buena intención. Y las historias de quien logra llegar al Tepuy, que logra llegar a ciertos puntos, claro, hay puntos que no sé, que están protegidos, de hecho es el Parque Nacional Canaima, es un Ajá, parque totalmente protegido precisamente por la bonita naturaleza que tiene. Hay temas ahorita, bueno, sabrán, en Venezuela hay temas con el tema de con la minería, hay ajá, explotación, hay todo un tema, digamos, bastante fuerte con respecto a a quién debe regir la tierra de los Pemón, a la importancia de que la línea Pemón tenga su decisión sobre sus tierras, tema complejo, ¿no? claro. Pero a rasgos generales, la idea es que esa debe ser una zona protegida. O sea, entonces, ahí, como te comentaba, hay historias de que si vas con mala intención te responde la naturaleza, te pierdes o algo, o si vas con buena intención, te recibe. Esto que comentas, ¿es una montaña, es un cerro, es como... Si el Tepuy se le llama monte, a veces en algunas versiones escriben Monte Roraima, Monte, de hecho en internet probablemente lo consigas con esa palabra, pero el Tepuy Ajá, tiene su propia significación, ¿verdad? Como término, ajá. Tepuy, bájalo en la penúltima lámina,
como término, más abajo, más abajo, para decir el término exacto, más abajo, más abajo, después de esta parte de... Ah, no, estamos hacia arriba, Ah, al sí, sí, final. sí. Este PUI como concepto es como el guardián, entre Mm. los últimos, arriba, decirlo con el término exacto, ¿no? Montaña de roca donde viven los dioses de origen. Entonces, el tepuy, como formación geológica, se dice que vendría siendo una formación del cuaternario, o sea, que se formaría con la antigua Pangea, no sé si conoce todo el tema de la Pangea, de que la Tierra está unida. Sí, el tepuy vendría siendo una formación que viene de esa antigua Pangea, como un pedazo que se separó y quedó allí casi, casi puro. Por eso es que Wow. esa zona se le llama macizo, macizo guayanés, y hay muy pocos terremotos, por eso esa imagen del terremoto dentro del mito es clave también, Ujú. porque como es una zona que actualmente tiene pocos terremotos en relación al resto del país, donde sí hay terremotos, es por esta asociación al macizo, ¿no? Que es una tierra fuerte. Entonces este terremoto que cuenta el mito sería como una narración que de alguna manera nos cuenta como esa quebrado para algunas lo interpretan como cómo se rompió la Pangea, porque es muy antiquísimo, muy Súper antiquísimo, originaria, aparte, sí, y es sí, sí, sí. impresionante ¿Tú has poder. ido? No, no pude ir a Tepuy, siempre he querido ir, tengo pendiente eso. Yo vivía por la Wow. zona, pero nunca logré subir un Tepuy. Ajá. Claro, porque de donde yo vivía en Puerto Ordaz, en Guayana, y que para llegar a Tepuy hay que, de hecho, largo llevar a Caná y tal. Entonces no, nunca pude subir, no he podido, pero espero hacerlo, no he podido. Ya. No, pero Pero espero sí hacerlo. hay gente que, o sea, personas que lo suben, que... Sí, ahorita hay tours, ¿no? Que llegan Ajá. hacia, cierto, por ejemplo, a Monterrey, en algunos Tepuy, unos sí, otros no. Ujú. Como ves, son esas formaciones rocosas, son como una montaña, pero plana. Plana, sí, es que no había visto unas formaciones así, digo, sabía, no, supongo que No, en algún momento son las vi, únicas ¿no? en esta zona del macizo guayanés que da con Brasil, Guyana Inglesa y Venezuela. Por eso, por Ya cierto, es importante mencionar que Macunaíma también aparece en algunas mitologías de Brasil. O sea, de compartimos Brasil, sí, Macunaíma ajá, por aquí. ya con razón. Sí, es que son bien, inusuales y como las flores que crecen ahí, o sea, la forma, Sí, planas, incluso o sea, la naturaleza de allí es endémica, hay grandes variedades de orquídeas, colibríes, hay distintos animales y también hay especies que solo están en el Tepuy, sobre todo de plantas, de algunos solo se dan insectos y ahí. algunos anfibios. Porque claro, se forman hace tanto tiempo y tienen tanta altura que tienen que estar adaptadas a ese clima. Claro, En la primera imagen que coloqué en la lámina, la primerita, se ve clarito el Tepuy, cómo se ve entre las nubes, la primerita, por la altura que tiene. Entonces parece, algunos lo han descrito en poemas, como una isla flotando en el cielo. Por esa ya, imagen, ajá. No, es una preciosura. Sí, es que es una imagen que no, o sea, no se reconoce pues, de otras mitologías, ¿no? O sea, justo pensando como en lo arquetípico, imagínate. pensaba como en qué momento se podría como haber así como alguna especie de asociación, ¿no? Y creo que esto justo es lo que lo hace muy propio, ¿no? De como de esa cultura y justo el hecho de vivir ahí, ¿no? De estar ahí, de conocer como toda esa mitología y cómo cambia, te cambia la cosmovisión, ¿no? Lo que comentábamos. Sí, La forma de vivir, la forma de desarrollarte, pues obviamente no vas a ser la misma persona conociendo como esta imagen, ¿no? O sea, reconociéndola es esa, sí, maravilloso apantallante. Ujú. y es como en este caso, en el área arquetípica, es como un acceso a la Gran Madre. Esta imagen, no, a lo largo de la vida, tiene esta imagen de parto un poco también. Yo pensaba mucho en esta imagen como motivo arquetípico del parto, pues la vida tiene que surgir de algo que se rompe. De Ujú. hecho, hay
hay personas que mencionan a nivel de constelación, a nivel de estudios, que el parto es un trauma, ¿no? El bebé está seguro en su espacio y de repente se rompe y de repente llega a otro mundo. Entonces esta imagen del árbol que se quiebra es un poco ese sentido, o sea, nacer a un nuevo mundo implica a veces asustarnos, el grito el grito del araguato y de Akuli, el, Sí. el quiebre de una realidad, o sea, morimos, a veces me acuerdo de Fanny que hablaba mucho de que la madre pone límite, dice ella, el mismo vientre es un límite porque en algún momento se tiene que romper, no puedes durar toda la vida en el vientre de la madre porque te mueres. Claro, sí. Entonces este aspecto de Macunaímá también, lo que decía, de que él hace el papel difícil, es el acto de nacer. Ujú. Entonces el hacha es un símbolo un poco, si lo vemos masculino, ese punto, o sea, tengo que hacer que la vida sea para todos. Y es traumático, pero trae la vida, ¿no? Como el parto. Eso es mucho sí, de este motivo de la gran madre. Y de hecho aquí, que lo comentaba, en la zona de Guayana, muchos mitos tienen que ver con la madre de agua, habíamos mencionado la ratón, la serpiente sagrada, la serpiente que está bajo el Orinoco. Eh, Se repite mucho este vínculo madre, el hijo sagrado y la madre. Y bueno, lo que vimos en la cueca, que mencioné por allí, ese mito, por encima lo mencioné, que es el de este romance de dos ancestros, que es la piedra cueca. También se ve pues la tierra, el jaspe como madre, como abuela. De hecho, la piedra cueca es la abuela. Entonces está este mismo símbolo, pues esta tierra es una abuela, es una forma de describirla, la abuela de donde todo vino. Qué hermoso. Uh -huh. Ay, pues muchísimas gracias, Ole. De verdad que ha sido toda una etapa maravillosa estar conociendo estas imágenes, que la verdad es que no teníamos, bueno, o sea, al menos yo, ¿no? Y creo que Emily lo compartía hace una semana, de la cual no teníamos así como igual noción, ¿no? Pero justamente estos ciclos son para eso, ¿no? Para comprender otro Sí, tipo de mitologías, como la nórdica, ¿no? Que también, sí. A mí me pasó con ya, la música que no, por ejemplo, Odín me dejó fascinada, sí, que sí, no me sí, conocía. justo como que ahora ya se empiezan como a presentar más, ¿no? O sea, las reconoces más. Y es un poco lo que importa ahorita, ¿no? Como hacer ver que hay otro tipo de imágenes, que hay otro tipo de horizontes que se pueden contemplar, que se pueden experimentar y vivir, y no solamente como, pues, digamos, las que tenemos, ¿no? Como de origen. Y aventurarnos como a apreciar otras imágenes mitológicas siempre es como, bueno, a mí me deja con mucha como enriquecimiento, ¿no? Dónde puedo compartir mis experiencias, ¿no? En qué imágenes me resuenan, cuáles otras no. Y creo que ese es un poco de lo que se trata también en la terapia, ¿no? De tratar de ver dónde está resonando, ¿no? El paciente, y tener como un amplio panorama para ver dónde está situado, ¿no? Y qué se le puede como ¿Cómo aproximarnos ayudar a lo con sagrado? Tú sabes que ahorita relacionándolo con lo que dices, lo de la terapia, ¿no? Pensaba Ajá, en Manapé y Cali, ¿no? Esta imagen de los hermanos. Manapé, durante toda la historia, siempre fue muy inocente, pues él venía con una intención. Y asimismo, creo yo que como Manapé, que no lo pican las avispas, para aproximarse a lo sagrado hay que aproximarse desde ahí, desde el niño, desde digamos, desde la inocencia, desde el poder escuchar lo sagrado. tal cual, siempre tener como una noción de recepción, ¿no? Más allá de querer como imponer, decir, como tengo esto, no tengo el otro, empezar como a palabrar, ¿no? O sea, como ciertas síntomas, ¿no? Ah, esa Simplemente palabra es esto de hermosa, palabra. palabrar, sí, como escuchar, ser receptivo, y eso abre muchas como formas, ¿no? O sea, de poder aventurarse a lo que viene, ¿no? A lo que venga. Mm. Me parece increíble, Sole. Pues muchísimas gracias. De verdad, creo que pues vamos a tener que seguir así investigando. Es que también, bueno, estos ciclos ayudan como mucho como a ver como otros horizontes, pero dan muchas ganas de, de adentrarnos, ¿no? De centrarse y tener como, pues no sé, al menos toda una jornada
para poder hablar como de estas imágenes porque son muchas, ¿no? Y de todas se puede como escarbar, ¿no? Entonces creo que ha sido muy fructífero es esto que nos compartes. Y bueno, todo el ciclo de conferencias de mitología venezolana no me han abierto así los Ha ojos sido súper bello. a A mí me han miradas. gustado todos los sitios. Del mexicano, yo me quedé, yo, por lo menos la de las montañas, yo no conocía esas montañas tan hermosas, Mm. me quedé sorprendida. El peruano también me fascinó. O sea, cada uno de Sí, los sitios, yo también estaba así como, uno se va dando cuenta de que hay como imágenes arquetípicas en común, pero al mismo tiempo cada lugar tiene su lenguaje. Eso es lo bello exacto. de viajar. Sí, sí. Lo que estaba en la primera esposa de que se convierte en agua, recordaba a las ninfas, ¿no? O sea, y a Ciane, que es mi Ajá, favorita de toda la vida, ¿no? Que se transforma en agua. Y pensaba, ¿no? Sí, es que como está esta misma imagen, pero al final tiene resonancias distintas, ¿no? O sea, su final es distinto, la forma de por qué se transforma en agua es distinta, ¿no? En una forma es como por querer o sea, de decepción, ¿no? De que llora porque se llevaron a Perséfone. Y en este caso, pues simplemente porque ella no estaba preparada que ella no era para exacto, no era la adecuada para, porque ella exacto, no era de, ella necesitaba otro mundo. Ujú. exactamente. Y cómo ella se va fusionando con su elemento. Y eso no sé, si le da como otra forma de verla, ¿no? Entonces, pues bueno, les agradecemos mucho a todos. Creo que hasta ahorita no hay comentarios, pero si hay algún comentario de que nos hayan escuchado, siempre estamos atentas aquí. Cualquier duda, cualquier cosa que quieran de bibliografía, siempre es como, se los agradecemos muchísimo. Y pues los esperamos el siguiente jueves. Vamos a comenzar con otro ciclo de conferencias, ¿no? Con otro país. ¿Es Japón? Sí, ¿no? Vamos a ir con ciclo de mitos japoneses, Ciclo, ajá, mitos japoneses. Entonces, pues bueno, ahí si asiáticos. tienen alguna información o algo que quieran comentar, pues estamos siempre abiertas. Y bueno, gracias, Ole. Gracias, gracias, Cari. Y gracias a todos.